Vamos a ver vamos a hacer el intento como quiera. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Vimos la primera interpretación. La, todo Israel va a ser salvo a través de todos los tiempos. La de Douglas Moo, un grupo representativo. Juan Calvino. El término Israel para referirse a todos los creyentes, no a étnicamente, sino en sentido teológico. Una tercera interpretación, el término todo Israel significa el número total de los judíos escogidos, la suma total de los remanentes de Israel. Todo Israel corre paralelo a la plenitud de los gentiles, es la tercera interpretación. Yo me quedo más, o me gusta más la posición de Douglas Moo, a la que lo mencioné anteriormente, pero le estoy indicando todas las interpretaciones acerca de este texto bíblico de, de todo Israel. Estos son teorías, no menciono términos, menciono el término interpretación. Los versos 25 y 26 dejan bien claro que Dios trata con ambos grupos. Los ha estado salvando, los está salvando y los salvará. Por eso la de Juan Calvino no podría ser, porque está hablando acerca de lo, en el sentido étnico y, y diferenciándolo de los gentiles. Por eso es que no podría ser la interpretación de Juan Calvino. Muy importante, poderoso, fuerte, extraordinario Juan Calvino. Pero en este punto no todos están de acuerdo, porque hay varias interpretaciones. Y todo Israel indica, tal como lo hace, que ni uno solo de los israelitas escogidos, ninguno de los israelitas escogidos, estará ausente cuando se pase lista. Entonces la plenitud de los gentiles demuestra de modo similar que cuando se pase lista, todo escogido gentil contestará presente. Esta tercera interpretación, todo es la interpretación de Hendrickson, William Hendrickson en el libro Romanos. Todo Israel, es decir, ninguno de los israelitas escogidos no estará presente cuando el Señor pase lista. Del mismo modo que ninguno de los gentiles que ha sido escogido no va a estar presente en ese momento. Igual es convincente este punto de vista de Hendrickson. Lo más probable es que Hendrickson esté tomando como interpretación, adoptando una que es anterior a él. Respecto al significado de será salvo, el camino para el judío como para el gentil es el mismo camino para salvarse. No hay otro, la fe en Jesucristo. La oportunidad para ser salvo terminará para ambos cuando Cristo regrese. Por tanto, la expresión todo debe interpretarse como un modismo hebreo, denominado lo absoluto por lo relativo. Bueno, en este punto ya está diciendo exactamente lo mismo que Moore. Todo no es absoluto, sino que un modismo lo relativo por lo absoluto. ¿Recuerdan ese modismo? Todos los que están aquí presentes ahora pasaron hermenéutica, lo relativo por lo absoluto por lo relativo. Aquí no estamos hablando de un lenguaje diferente. El término todo entonces se refiere a todos los que crean en Cristo, obviamente. Y si creen en Cristo porque así han sido escogidos. Han sido escogidos porque Dios sabía de antemano quiénes se iban a convertir, de acuerdo a su presciencia. El pensar que serán salvos todos los judíos por el simple hecho de descender de Abraham contradice otras porciones bíblicas. No podría aceptarse ese punto de vista. Por el simple hecho de ser hijo o descendiente de Abraham, van a ser salvos, contradice otra parte de la Sagrada Escritura cuando dice, no es hijo de Abraham el que desciende de Abraham, sino que el que tiene la fe de Abraham. Ya continuemos avanzando en la sección siguiente entonces. Eso fue a la doxología para finalizar este punto de vista. Capítulo 11, verso 33, verso 36. De todo lo que ha estado diciendo el apóstol Pablo, termina con esta doxología. Doxa es glorificación o alabanza a Dios. Hay una alabanza que es muy conocida, muy hermosa también, la gran doxología de Juan Crisóstomo. Si tiene la oportunidad de escucharlo ahora en YouTube, eh, es muy espectacular el siglo IV. Juan Crisóstomo vivió en el siglo IV. Es la gran doxología de Juan Crisóstomo,
en el año 400 y tanto, claro, de Juan Crisóstomo, sí, sí, 400, el patriarca de Constantinopla lo compuso y se canta en la divina liturgia de las iglesias ortodoxas hasta el día de hoy, ¿eh? Se canta siempre como un himno característico de todas las iglesias ortodoxas en todo el mundo, la gran doxología. Está, tiene tres partes y esta parte son trinitarias. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y la primera parte a Dios, la segunda parte el Hijo, la tercera parte el Espíritu Santo. Es muy, muy hermosa, está saturado de texto bíblico. Me gusta mucho, hasta la melodía, el contenido, está muy bien armado esa gran doxología. Pero eso se refiere a doxología, a la alabanza, glorificación o gloria al Señor. O profundidades de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, dice. Finalmente termina diciendo el apóstol Pablo. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue con su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí está glorificando, concluye. Esa doxología es a propósito de lo que había venido diciendo anteriormente, de que Dios escogió a un grupo de personas, endureció el corazón de de los judíos para que pudieran ingresar los gentiles. Y luego, después de este misterio, dice que un misterio, pero que ahora ha sido revelado, no lo sabía nadie, solamente estaban dentro de los planes de Dios, y ahora ha sido revelado, y ahora después que termina de esa sección del endurecimiento de de los judíos para que pudieran ingresar los gentiles, termina con esta doxología final. Ahora, en el capítulo 2 en adelante del libro de Romanos, comienza la parte práctica. Alguien estudió en... Hay un libro que se llama, a ver, se llama Los siete leyes del aprendiz, de la editorial Vida. Es un libro para los profesores de escuela dominical o de seminario, instituto teológico, pero principalmente se escribió para los de escuela dominical. ¿Cómo se debe enseñar la Biblia en los colegios o las escuelas bíblicas? Presenta siete leyes. Una de ellas es la aplicación, aplicar el texto bíblico, aplicarla a la vida. Y la justificación para aplicarla es que después de un análisis de la Biblia, o de las epístolas del apóstol Pablo, 50% de la epístola son información y el otro 50% es aplicación. Por lo tanto, el apóstol Pablo ahora, después de toda la información que viene relatando, ahora comienza a hablar acerca de la aplicación. Hay que aplicar ahora estas verdades que se dijo anteriormente. Hay que llevarlo a la vida práctica. Esto es lo que yo debo hacer después de indicarme todo lo que yo soy y lo que experimento y vivido. Esto es lo que debo llevar a cabo. Desde el capítulo 12, Pablo comienza con las aplicaciones prácticas de las doctrinas que ha venido tratando hasta ahora. Pablo dice lo siguiente, que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, los ruegos del apóstol Pablo. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Está indicando, ¿eh? Sacrificio vivo. Ofrecer nuestros cuerpos como instrumento de alabanza y de servicio a Dios. Una pastora que después de Perú era esposa del obispo, es decir, la autoridad máxima de la iglesia, de una iglesia de la misión a la cual te pertenezco, la misión metodista pentecostal. ¿Está grabando esto? Sí, está grabando. ¿Parece o no? Y falleció y ella quedó como la autoridad de allá, la que dirigía, tomaba las órdenes de la institución. Una mujer no, de acuerdo a la ley, no está escrito, pero de acuerdo a la cultura interna de la iglesia, una mujer no dirige, sino que dirige juntamente con el esposo. Uno solo no puede dirigir, deben dirigir dos. Si claro, si el varón está el viudo, puede dirigir solo, pero la dirección siempre es del varón. Y pretendieron allá en Perú poner a otra persona a cargo del obispado. El Estado de Perú no se lo permitió, por lo tanto quedó
la pastora como obispa, como la máxima autoridad de la institución de la iglesia allá en Perú. Pero una mujer sierva de Dios extraordinaria. Ella dijo que se, se desgastaba. Me gustó esa frase de la pastora. Claudia Ochoa, creo que el nombre. No sé si hermano Christopher la conoce por ahí. Escribió algunos libros, algunos artículos en la revista. Dijo, me desgasto, dijo, en el servicio al Señor. Yo me desgasto. No le interesó si, incluso algunos comenzaron a dejar de diezmar por el hecho de que era pastor o era obispo, ahora la máxima autoridad. Y los pastores de allá también dejaron de enviarle, ¿no? Si fue algo complejo el tema. Pero a él no le interesó, ella no estaba por ese tema del cargo, estaba sirviendo a Dios nomás y dijo, yo me desgasto en el servicio a Dios. De tal manera que cuando me muera, los gusanos se coman el desperdicio. Me gustó la frase, la sabiduría que tenía la hermana, la pastora. Se coman los gusanos, lo desperdicio de mi cuerpo, decía ella. Se fatigaba, se cansaba. El apóstol Pablo, él lo dice acá, ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio a Dios. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que vamos a ver, Epístolas Paulinas 1 o 2, porque creo que tenemos que ver en la segunda parte, Epístolas Paulinas 1, que se desgastaba hasta la fatiga, hasta fatigarse totalmente. Cristo también se, se esforzaba hasta la fatiga, cansancio físico, estamos hablando acá, cansancio físico. No es muy recomendable, por supuesto, los pastores, por ejemplo, que se dedican al ministerio completo por años, 30, 40 años de servicio, que no tengan descanso, no quieren, no significa eso, porque le agota mentalmente y también vienen algunas enfermedades asociadas al duro trabajo. Pero cuando corresponde la vocación, es pertinente y bíblico el agotarse hasta el cansancio físico. Aquí el apóstol Pablo dice ofrecen como sacrificio vivo. Bueno, no está hablando acerca de servir hasta el cansancio, hasta agotarse, hasta enfermarse o terminar estresado y terminar con los nervios de punta o con úlceras nerviosas. No se refiere a eso, sino de que nuestro cuerpo sea el instrumento para el servicio y la adoración a Dios, como un sacrificio. A eso lo está hablando, apuntando el autor. El cuerpo en griego es soma. En el lenguaje popular sencillo, soma significa cuerpo. Por regla general, el del hombre, que puede ser contrapuesto. Cuando digo hombre me refiero al sentido bíblico que incluye en sentido neutro, no masculino, sino neutro, incluir femenino y masculino, el término antropos. Siguiendo el esquema del lenguaje sencillo a la psique o al neuma. Psique es el alma, neuma el espíritu. El cuerpo tiene sus miembros que se forman en la unidad. Es decir, el sigi, el neuma y el soma son una cosa, son lo mismo. No son partes se pueden separar o desvincular, sino sigi, neuma y soma son parte del todo. Todo está estrictamente relacionado. La presencia personal del cuerpo es la presencia de la persona. Soma no es algo colgado externamente al yo auténtico del hombre, sino que pertenece esencialmente a él. De manera que puede decirse el hombre no tiene soma, sino que el hombre es soma, es decir, el hombre es cuerpo. Con frecuencia se puede traducir soma simplemente por yo. Es decir, cuando dice soma, se está refiriendo a yo. Es decir, cuerpo se refiere a yo mismo. Es la explicación que da Rudolf Bultmann, en su teología del Nuevo Testamento. Rudolf Bultmann, un peso pesado, aunque era liberal, pero cuando corresponde analizar los versículos bíblicos, los términos bíblicos, el hombre sabe lo que está hablando. Soma entonces es usado aquí como una sinécdoque, es decir, se usa una palabra para apuntar a una parte del todo, es decir, una parte, que el cuerpo, el soma, pero para referirse al ser humano completo. Buena explicación que da este autor, Rudolf Bultmann. Ofrecer los cuerpos en sacrificio vivo, entonces, no está hablando solamente de la carne, el hueso, en el cual nosotros nos encontramos, sino habla del psique, del soma y del neuma, integralmente cada uno de los aspectos de nuestro ser.
presentarlo como sacrificio vivo, es decir, entero, enteramente al servicio del Señor. Hay una alabanza que dice, todo entero consagrarme a ti, Señor, todo entero consagrarme. Hay una alabanza que habla acerca de lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, una consagración enteramente, integralmente, cada parte del ser humano, mente. Es decir, la mente también debe ser consagrada para el servicio y la adoración a Dios. Por eso el estudio de la Sagrada Escritura es importante, porque cultiva también esa parte muy importante. A Dios se le ama también con la inteligencia, con la mente. No solamente con el espíritu, con las emociones, sino con la mente. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Esto ya son aplicaciones, esto es lo que debemos hacer, porque es la obra que Dios hizo. Somos justificados, perdonados, reconciliados, restaurados, reproduciendo la imagen de Cristo en el creyente. Ahora debemos presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Esos son nuestros sacrificios. Nosotros mismos somos el sacrificio. Permanentemente, diariamente, de manera sistemática, no en algún momento puntual, sino permanentemente. No amoldarse al mundo actual, dice el punto 2 del apóstol Pablo. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es vuestro culto racional, agradable y perfecta. ¿Qué más dice Santo? Que vuestro culto racional, decía el verso 2. Culto racional, ¿a qué se refiere el culto racional? La Biblia, Dios habla hoy, del año 1996, traduce, este es el verdadero culto que deben ofrecer. Al pie de página comenta que puede traducirse también por racional o este es nuestro culto espiritual. En una oportunidad, un amigo pastor me dijo, yo no entiendo esto del culto racional, me preguntó. ¿Qué significa el culto racional? Que nosotros debemos racionar nuestros cultos, nuestra vida. Él tenía la mente del campo, que era el campo. Claro que ya de hace tiempo no está en el campo, pero que te da con esa mente de racionar. Lo entendió como racionar, como racionar alimento para los animales o racionar alimento cuando están en guerra. Eh, lo entendió así, pero no se refería a eso, racionar los alimentos o racionar nuestro tiempo a Dios, sino que se referían racionales, tiene que ver con el pensamiento, con la razón. Dios habla hoy lo traduce como en nuestro culto espiritual. Histemacher, que es la edición de 2001, interpreta el texto como una vida de dedicación total y de compromiso con todo el corazón, es decir, con todo el ser humano, todas las características, todos los elementos del ser humano. Los sacrificios animales no servirían. Lo que requiere es nada menos que una entrega personal y completa nacida de la gratitud. Nada más ni nada menos. Eso es lo que pide Dios al creyente. Pide bastante, ¿eh? Porque bastante lo que se dio, es decir, se dio el Señor completamente en el sacrificio por nosotros. Y nos pide lo mismo, un sacrificio completo también, no parcial, sino integralmente. Mente, espíritu, las emociones, el cuerpo, la vida, el tiempo, absolutamente todo. Mu explica que se refiere a este culto como resultado de una mente renovada. Es un culto racional, dice Mu, pero es racional entre tanto sea una mente renovada. Si la mente no está renovada, no es un culto verdadero, no es un culto espiritual. De modo que puede volver a entender a Dios correctamente. Es decir, ahora se comprende la adoración y la vida. Se comprende el mundo y quién soy yo. Y por qué estoy aquí en esta tierra. Es decir, se presta un servicio a Dios, se rinde un culto, adoración a Dios, con una comprensión bíblica adecuada de la perspectiva de Dios. Pero eso es consecuencia de una mente renovada. Lo que hace finalmente de esta adoración la única adoración apropiada verdadera. Cuando la mente está renovada, toda otra adoración cuya mente no ha sido renovada no es verdadera adoración. Solo adoran a Dios auténtica, verdaderamente los cristianos, cuya mente ha sido renovada por el Espíritu de Dios. Yo lo creo así.
de que no hay otro culto verdadero a Dios sino los cristianos, porque los cristianos han sido transformados. El Espíritu de Dios está en los creyentes, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios produce el querer como el hacer por su media buena voluntad. Comprendemos también el mensaje de la Biblia. Bueno, los cristianos que tienen instrucción bíblica podríamos profundizar un poco más, porque hay cristianos también cuyo culto es falso. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un culto verdadero y auténtico a Dios cuando dentro de su liturgia o su adoración braman como animales o aúllan como perros, caminan como perros y con una cuerda o una cadena invisible y hacen la posición invertida y en la pared de la iglesia dicen que esa persona tiene el espíritu de la lagartija, por eso está así pegada a la pared? Una adoración que convierte a los creyentes en animales, a la imagen y semejanza de Dios, lo convierte en la condición de una bestia. Por supuesto que no podría ser un verdadero culto a Dios porque están distorsionados esos cultos. No sería un culto racional ese, sino un culto distorsionado. Porque Dios nunca va a reducir al ser humano que ha sido creyente, que ostente la imagen y semejanza de Dios, la condición de una bestia, una lagartija, un perro, un animal, por ejemplo. Es el culto verdadero. Se puede traducir como culto verdadero. El verdadero culto ofrecido a Dios es nuestra vida cotidiana, dice William Barclay. No es algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que todo el mundo ve, porque somos templo de Dios. Uno puede decir que diga, yo voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero también deberíamos decir, voy a la fábrica a dar culto a Dios, voy a la tienda a dar un culto a Dios, voy a la oficina a dar un culto a Dios, voy a la escuela, al campo, al jardín, a la cocina, a la recreación, voy a dar un culto a Dios. Es decir, cada aspecto de la vida del creyente es un culto a Dios. Así lo explica Barclay, mucho más devocional Barclay, y hace reflexionar a los creyentes también. Es el culto verdadero. En todas partes se rinde un culto a Dios. El pensamiento protestante, porque los protestantes decían que la santificación se logra en todas partes, no solamente en la iglesia se santifica el creyente. El san creyente se santifica en el trabajo. El trabajo es un medio para la santificación. Fomentaron los protestantes el trabajo, porque encontraron que es un medio para la santificación. Y es verdad porque la santificación se produce cuando está en pugna la carne con el pecado. En el trabajo donde se enfrenta la posibilidad o existe posibilidad para desarrollar la santificación, para desarrollar los frutos del Espíritu. Los que trabajan con clientes, cuando el cliente viene enojado, airado, insulta, agrede, veja, humilla a una persona, no sabe que es cristiano, pero cristiano, esa persona es- está ayudándole a santificarse, sin querer queriendo le está ayudando a santificarse porque le va a desarrollar la paciencia, la longanimidad, la templanza, la mansedumbre, que la iglesia no se va a dar de esa manera porque la iglesia son todos creyentes, están todos convertidos, nadie va a venir a agredirle, a humillarlo, a insultarlo, a vejarlo, nadie, porque son todos creyentes. Sería un incrédulo, solamente los incrédulos pueden hacer eso. O en la carretera, en las calles, en cualquier lugar. Cuando le hacen perder la paciencia al creyente, el creyente se acuerda que ellos no recuerdan que somos cristianos. ¿Y tú no eres cristiano? Ha ocurrido con eso, ¿eh? Tú no eres cristiano. Ese es el único lugar donde se puede practicar la santificación. Ahí se practica, se vive la santificación. El pensamiento protestante así en el trabajo. El no amoldarse al mundo actual también, no amoldarse al mundo actual, no tener un concepto de sí mismo más de lo que se debe tener, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Esos son los ruegos del apóstol Pablo a los creyentes, a los cuales dirige la carta, que se encuentran en Roma. Del verso 3 y verso 8, describe los dones espirituales. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, es la parte del libro, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así también siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsela conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, la enseñanza, el que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Él lista los dones espirituales, son dones ministeriales y espirituales, están aquí mezclados. Los dones espirituales, que lo primero que podemos mencionar con respecto a los dones espirituales, son interdependientes, no independientes, sino se requieren los unos a los otros. El de profecía necesita el que sirve, y el que sirve y el que profetiza necesita al que enseña, el que enseña necesita al que le exhorta, y así, nos necesitamos mutuamente. Todos los creyentes nos necesitamos mutuamente. En ese sentido son interdependientes. Se deben ejercer, otro principio que podemos extraer acá con respecto a los dones espirituales, en beneficio de la unidad del cuerpo de Cristo. El ejercicio de los dones espirituales no está para exaltarse, para exhibirse, para popularizarse, sino que la finalidad de ese don es beneficiar al cuerpo de Cristo. En Efesios, el apóstol Pablo dice que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no tiene otra finalidad. No es para jactarse, no, mucho menos para jactarse, orgullecerse. Sería absurdo a que alguien se pudiera jactar o sentir orgulloso por tener el don de sanidad, por ejemplo, o de interpretación de lengua, o cualquier don. No podría jactarse, mirar en menos a otro creyente que no tiene su mismo don. Porque, primero que nada, es un don y no es para él, sino es para el beneficio de los demás. Y también necesita de los demás. Nos necesitamos mutuamente. En la iglesia todos nos necesitamos y todos tienen dones. No hay ninguno que no tenga un don. Y los dones se descubren por medio de la práctica. Y se va a otorgar los dones de acuerdo a las necesidades también. De acuerdo a la obediencia, por supuesto, también. Pero todos tienen dones que desarrollar en una iglesia. Se habla acerca de los profetas deben asegurarse de que sus palabras se correspondan adecuadamente a su fe en Jesucristo. Eso quiere decir, de acuerdo a la medida de fe. El, que, el de profecía, úsese conforme a a la medida de fe. Debe asegurarse de que corresponda adecuadamente esa profecía de acuerdo a su fe en Jesucristo. La profecía, de acuerdo al libro de la Global University, estos libros están a disposición, ¿eh? Parece que se pueden descargar en YouTube. Claro que algunos que se trabajan en la universidad, no solamente para los que estudian ahí, pero hay otros libros que están en PDF. De los dones espirituales es un libro muy, muy bueno, muy instructivo. El, el don de la profecía puede ser una predicación que no ha sido elaborada. No hay un estudio detrás que, que le ha ayudado a elaborar un sermón a esa persona, sino que espontáneamente va predicado, por, incentivado, estimulado por el Espíritu de Dios. Digo, incentivado, estimulado y no inspirado para no confundirlo con con la inspiración de la Biblia. Estimulado, incitado por el Espíritu Santo de Dios, pero que no ha tenido una previa elaboración. Eso es una profecía. Pedro en Pentecostés dio una profecía. En otros discursos también está profetizando. Pero también la profecía se refiere a eventos que van a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, Ágabo en el Nuevo Testamento. Vendrá un hambre sobre Jerusalén. Es una profecía.
un, un evento que ocurrirá en el futuro que está en el conocimiento de Dios. Si se cumple de Dios, si no se cumple de falso profeta. Una profecía también alude puede aludir al pasado, como lo hemos visto cuando hemos trabajado con profetas mayores y menores. Una profecía alude al pasado, lo reinterpreta, llama a las personas al arrepentimiento y predice el futuro de acuerdo a la respuesta a ese mensaje. Puede reinterpretar el pasado. Una profecía en el Nuevo Testamento puede indicarle también a una persona el estado espiritual en la cual se encuentra, a alguien, como ocurría en nuestras iglesias. Ahora yo no lo he visto, pero, pero ocurría antiguamente. Algunos hermanos me cuentan que cuando iban a una iglesia le daban miedo ir a esa iglesia porque había un hermano que se levantaba y era preciso en todo lo que, en todo lo que le comentaba, entonces tenían miedo porque siempre uno tiene esos pecados por ahí, decía un hermano, y no quería que me se acercara al profeta para que no me avergonzara públicamente ahí delante de todos los hermanos. Pero eso es, le anuncia la situación, el estado espiritual del ser humano, eh, para consolar, para exhortar y para animar. A eso se refiere la profecía. Eso es el, el ejercicio de estas profecías. No se refiere solamente a indicar el pecado o la situación espiritual del ser humano, sino es mucho más amplio. Indicar lo que va a ocurrir en el futuro, interpretar el pasado, para traerle un mensaje de consuelo, para consolarlo, por ejemplo, eh, traerle, responderle a una consulta o una oración, porque me han contado también hermanos pastores que han estado orando por mucho tiempo y el Señor le ha dado una respuesta. Ahora ha llegado el momento. Dios ha respondido tu oración y van a ser, ¿cuánto fue que dijo? Tres van a ser a la respuesta. Estaba orando un hermano con su esposa mucho tiempo para que el Señor le diera un hijo. Y no se lo habían dicho a nadie, pero estaban en oración. Y una profeta de la iglesia se le acercó y le dijo, ahora el Señor ha respondido a tu oración. Quedó impactado el hermano porque nadie sabía eso, solamente él, el Señor y la esposa. Iban a ser tres, le dijo. Muy certera la profeta. Y claro, eran tres, salió trillizo la esposa, no, que no podía tener hijos, trillizo le salieron. Extraordinario, ¿eh? Puede ser eso también. El Señor ha oído tu oración, es decir, le, el Señor ha escuchado la oración de lo que estaba. Nadie ha sabido eso, solamente el profeta lo sabía, Dios se lo dio a conocer. A eso se refiere la profecía. ¿Y qué más? De prestar servicio. Todos los hermanos que sirven. Hay algunos hermanos que tienen mayor voluntad de servicio, ¿eh? Que no se cansan ni se fatigan. Extraordinario. Sienten una gran satisfacción al servir a los demás. Eh, están a disposición. Yo he visto hermanas realmente que no se cansan, no sé de dónde sacarán fuerza, pero no se cansan, sirven en la casa, en el trabajo y después sirven en la iglesia, están en todas las actividades, están sirviendo, es un don espiritual, por supuesto, don ministerial se le llama específicamente a estos dones. El de enseñar, el que enseña, los profesores de escuela dominical, predicadores también pueden estar acá, o profesores de teología, tienen ese don. Los de animar a otros, exhortar, animarlo, son los que exhortan. La Reina Valera lo menciona como exhortan, los predicadores, los que animan a los creyentes a continuar perseverando en la fe. Los de que socorren a los necesitados, los de misericordia, los que hacen el servicio social, o los que reparten, los que ayudan económicamente, o en todas las áreas a los hermanos, los que visitan las cárceles, los hospitales, son los que tienen este don. Los que dirigen, es decir, los que presiden, la Reina Valera, los que presiden, dice la Reina Valera, otra versión es los que dirigen, o en términos más modernos, los líderes. ¿Quiénes son los líderes? Los pastores, o los obispos, los diáconos, bueno, todos los que tengan a cargo un cuerpo en la iglesia son los que dirigen, los líderes de la iglesia, los que muestran compasión o misericordia. Esos son los dones. Aquí tenemos dones ministeriales y dones espirituales. El don espiritual, profecía.
Don ministerial, enseñanza, servicio, animar, que exhorta, el que socorre lo necesitado, el que preside, el que tiene misericordia. Esos son dones ministeriales. La, Hay un libro que divide muy bien estos dones. Uno de ellos es Palma, Antonio Palma, en su libro de la doctrina del Espíritu Santo. Anthony Palma, y el otro de la Global University también lo divide, dones ministeriales y dones espirituales. Ya, esos son los distintos dones que menciona este texto. Por eso que los que señalan de los dones del ministerio quíntuple, el ministerio quíntuple, mencionan 5 dones, 5 ministerios. Es un reduccionismo. Al producir hacer este reduccionismo cometen el error de pensar que los dones ministeriales están reducidos a 5, porque aquí menciona más dones espirituales. Aquí menciona el que de profecía, el que presta servicio, el que enseña, el que anima, el que socorre, el que dirige, el que tiene misericordia. Está presentando 7 ministerios. No es quíntuple entonces, en esto sería, ¿cómo se dice? Séptuple parece que se denomina. En otras porciones bíblicas mencionan más dones espirituales y no se repiten, ni en el mismo orden. Por lo tanto, las listas que nosotros encontramos de los dones ministeriales espirituales no son exhaustivos, sino que el apóstol Pablo los menciona de acuerdo a lo que se acuerda, o de acuerdo a la necesidad, o como el Espíritu de Dios quiso que quedaran registrados en cada lista que el apóstol Pablo menciona, que son 3. En Efesios presenta los otros dones, en Corintio presenta otros dones, Corintio, Efesios y en Romanos. Y ninguno se repite en la misma lista. Por eso que las asambleas de Dios, cuando responde al movimiento neopentecostal y el ministerio quíntuple, dice: nosotros no creemos en el ministerio quíntuple. Nosotros creemos y practicamos y sostenemos el ministerio múltiple, porque no son 5 ministerios. Acá son 7. En Corintio va a mencionar más. En Efesios va a mencionar 5. Pero si la Biblia se interpreta en su contexto general, y son muchos más todavía. Ahora, después de mencionar los dones espirituales, que todos nos necesitamos los unos a los otros para edificarnos mutuamente, ahora habla de las relaciones con todos los creyentes, los deberes cristianos. Habla acerca de la característica del cristiano, es el amor, verso 9 al verso 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Habla acerca del amor. El amor ágape. Aquí se puede traducir como ágape o agapi, de acuerdo a cómo se lee. Algunos lo leen como ágapi, una griego moderno, o al antiguo erasmiano, de Erasmo de Rotterdam, como ágape. Así lo van a escuchar en algunas partes, ágape o agapi, depende las dos estarían bien. Esta característica del amor ágape es un amor racional. ¿Qué significa esto racional? No está basado en los sentimientos, es racional. Por lo tanto, aquel que diga, pero yo no siento amar a esta persona, no ha comprendido el amor del cual está hablando la Biblia, porque el amor de la Biblia no le está pidiendo que sienta amor. Alguien puede decir, pero yo no siento amor, ¿cómo voy a estar fingiendo decir que lo amo? Bueno, eso no es el amor que está pidiendo la Biblia, porque el amor de la Biblia es racional. Aquí lo voy a anotar mejor para que no se olvide, porque esta parte es importante, es súper práctico esto aquí. Estamos viendo, ágape, aquí estamos viendo, ágape. El amor ágape es racional. Lo primero es racional. Si es racional, no es sentimental entonces. No nos está pidiendo a nosotros el Señor que sintamos amor. ¿Cómo va a sentir? Es muy difícil eso, sentir amor.
Es racional esto, es decir, no es sentimental, es voluntario. La otra característica es voluntario, es decir, yo decido amar, yo tomo la decisión de amar. Es una acción, es práctico, una acción práctico. Es una acción práctica esta. ¿A qué se refiere esto? Yo realizo todas las acciones concretas o posibles para la estabilidad integral de la otra persona. Eso es el amor ágape. Yo procuro por todos los medios posibles la estabilidad integral de la otra persona. Es decir, yo realizo acciones para procurar que la otra persona esté bien integralmente. Eso es amor. Si mi enemigo tiene sed, yo, aunque no sienta deseo de ayudarle, porque mi es enemigo, y me gustaría más bien que eh, ¿cómo tomar represalias y procurar la venganza o la oportunidad para desquitarme o vengarme, porque es mi enemigo, es el sentimiento que hay, que está, pero el amor cristiano es, a pesar de esos sentimientos adversos, darle el vaso de agua. O si tiene hambre, a pesar de los sentimientos, darle un alimento. O cualquier acción es un ejemplo solamente de algo práctico, procurando la estabilidad integral de la otra persona. Eso es racional, es voluntario, es una acción práctica. Este amor es sacrificial. Claro que es un sacrificio. Me está diciendo amar a los enemigos. Es sacrificial. Porque hay algo que yo tengo y que debo darlo, desprenderlo de mí. Desprenderlo de mí ya no va a ser mío, se lo voy a entregar a otra persona, al enemigo. Es un esfuerzo. Es sacrificial entonces. Es racional, es voluntario, es práctico, es sacrificial. Alguien dijo que es dejar de ser para que otra persona sea. Lo voy a anotar aquí igual para que no se olvide. Dejar de ser para que, para que el otro sea. Eso es. Dejar de ser para que el otro sea. El ejemplo máximo de este amor es Jesucristo, porque él amó racionalmente, voluntariamente, manifestó, demostró su amor de manera sacrificial y dejó de ser para que nosotros seamos. Dejó su gloria para que nosotros, y experimentó la humillación para que nosotros experimentáramos su gloria primigenia. Se hizo maldito para que nosotros fuésemos bendecidos. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Murió para que nosotros tuviésemos vida. El mayor ejemplo del amor que nos está pidiendo el texto aquí del ágape, la Biblia, es Jesús de Nazaret. Por eso que el modelo siempre va a ser Cristo, él lo ha demostrado, está pidiendo algo porque ya lo ha dado anteriormente. No está pidiendo algo que él no lo ha dado. Ese es el amor. No tiene que ver con sentir, sino que tiene que ver con un acto. Voy a borrar esta parte para continuar. Ya, eso es. No es sentir entonces, es porque no está basado en los sentimientos. La exhortación no es a sentir amor, sino a practicar, a realizar acciones concretas para demostrar el amor. Este amor debe ser sincero, dice el texto bíblico. También
La característica de este amor es que aborrece el mal, en el verso 9. Este amor también en el verso 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. El vocablo que se emplea acá es Filadelfia. Ese también es amor, el vocablo Filadelfia, pero es otro amor, no es el ágape, sino que el amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. Respetuosos, en el verso 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y respetuoso, dice la Dios habla hoy. Esas son las características de este amor que nos presenta este pasaje bíblico. Las virtudes cristianas que se deben desarrollar ahora. Mire qué práctico. Ahora ya no hay ninguna especulación, no hay ninguna doctrina, desarrollo de alguna doctrina. Ahora todo lo que dijo anteriormente se está aplicando a la vida personal, lo que debemos hacer los creyentes. Desarrollar las virtudes cristianas, dice el apóstol Pablo ahora. ¿Cuáles son estas? La diligencia, en el verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Diligente, hacer todo como para el Señor, es decir, de buena calidad, hacerlo bien, bien hecho, no de manera como mediocre, sino completo, no a medio hacer, sino diligente, hacerlo bien hecho. Ferviente en el espíritu, lo que pide el otro, ferviente en el espíritu. Pero el fervor, el fervor, el que le da el combustible, le anima a servir al Señor. Ferviente en el espíritu. No solo deben los creyentes procurar de que no apaguen el espíritu, de que no resistan al espíritu, aunque no contristan al espíritu. Al contrario, deben pedirle fervorosamente el Espíritu Santo, que los llene de celo y del entusiasmo necesario para cumplir debidamente los deberes cristianos y lograr la meta. También lo produce el Espíritu de Dios, la oración es esa igual, que seamos fervientes en el Espíritu. Si pide que seamos fervientes en el Espíritu, es porque es posible ser ferviente en el Espíritu. Y no vamos a ser fervientes en el Espíritu sin la ayuda de Dios. Dios nos ayuda a ser fervientes en el Espíritu. Porque el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Si alguien ora que Dios nos ayuda a ser más fervientes en el Espíritu, es una oración conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto vamos a estar seguros de que va a responder y que no va a decirle al Señor no, porque va a pedir algo que está dentro de la voluntad de Dios, además que él mismo está pidiendo aquello. ¿Qué más? Alegrarse en la esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento, perseverar en la oración. Qué lindos consejos da el apóstol Pablo aquí, ¿eh? Alegrarse en la esperanza de la venida del Señor, mostrar paciencia también en el sufrimiento. Más anteriormente estuvo diciendo que paciencia porque es temporal el sufrimiento, no es permanente ni eterno, sino que es temporal. Y además trae beneficio para el creyente. Y en otras partes de la Sagrada Escritura, el mismo apóstol Pablo dice que los sufrimientos se completan los sufrimientos de Cristo. Y estamos nosotros participando en los sufrimientos de Cristo, experimentamos el padecimiento de Jesucristo. Y perseverar en la oración. Ayudar a los hermanos necesitados para practicar la hospitalidad, lo menciona el verso 13. Y la voz, miren lo que dice, ¿eh? Ayudar a los hermanos necesitados a practicar la hospitalidad. El apóstol Pablo va a viajar a Roma, va a necesitar hospitalidad. El apóstol Pablo va a Roma a pedir una ofrenda para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Por lo tanto, lo que está diciendo acá tiene la intención de despertar a la misericordia, la compasión de los hermanos o la empatía de los hermanos, la generosidad de los hermanos de Roma. Y obviamente para que le den la hospitalidad a él y a todos los creyentes, porque los creyentes deben hospedarse, los misioneros, los evangelistas, deben hospedarse en las casas de los creyentes, para no hospedarse en cualquier parte donde lugares de mala reputación. Insalubres también porque habían cucarachas, insalubre, era una cosa, los hospedajes eran lugares que no eran para los cristianos, era de mala reputación. Por eso deben dar hospedaje a todos los cristianos. Esos son los consejos prácticos que da Pablo en este punto. ¿Qué más dice Pablo? Más adelante aquí estamos.
Bendecir a los que nos persigan, en el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pagar bien por mal. Empatizar también, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Bastantes recomendaciones prácticas da el apóstol Pablo. Vivan en armonía con todos, en el verso 16. No ser arrogantes tampoco, no creerse que son los únicos que saben, en el verso 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Las versiones actualizadas dicen no ser arrogantes, creerse que son los únicos que saben. Además, nadie sabe absolutamente todas las cosas, solamente Dios lo sabe. E incluso los que son especialistas en algún campo de la Biblia, por ejemplo, eh, en una parte de la Biblia pueden ser especialistas, pero no en todas partes de la Biblia. Y en todas las disciplinas es así. Nadie sabe todos los puntos, las facetas, todas las partes de su propia disciplina. Algunas partes nada más pueden profundizar. Procurar hacer lo bueno delante de todos, en el verso 17. No, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los seres humanos. O hacer las buenas obras que pide el mismo Señor en otro pasaje de la Escritura. Vivan en paz con todo el mundo, si depende de vosotros. Buen consejo este otro. Vivan en paz con todo, pero es muy difícil estar en paz con todo realmente, ¿eh? Un pastor me comentaba en una reunión de profesores de la Biblia, o sea, del Instituto Bíblico, me acuerdo, en Santiago, hablaron acerca de este punto, vivir en paz con todo. Y un pastor dijo, pero es muy difícil aplicarlo esto en la vida real porque yo procuro estar en paz con todo, pero mi vecino no le gusta a los evangélicos y no le gusta nada o que salgan a predicar. Siempre están buscando eh, el conflicto. Y por cualquier razón, por la música o por el perro, siempre va a haber discusión. Es decir, era una persona que tenía conflictos serios con los evangélicos. Fue grave el asunto, es decir, no es que tenía un prejuicio solamente, odiaba, pero con intensidad a los que eran cristianos. Quizás tuvo problemas con algún cristiano, no sé, pero cualquier cristiano realmente le tenía odio a muerte porque lo amenazó de muerte en varias ocasiones. Tuvo que ir a poner un- ¿cómo se llaman esto? Cuando va a Carabineros, pone una denuncia por amenaza. Era conflictivo donde estaba viviendo el pastor. No en todos los casos se puede, pero si depende de nosotros, vivir en paz con todo, nos dice el texto sagrado. No ser vengativo. Bueno, si dice no ser vengativo, tiene que ver con el perdón. El perdón es, no tampoco está diciendo sean tan perdón, igual que el amor acá. Es una decisión, es voluntario, es racional, también no tiene que ver con las emociones o los sentimientos, sino que a pesar de las emociones, superando las emociones, se perdona. Pero ¿qué es lo que es el perdón específicamente? ¿A qué se refiere el perdón? Alguien puede preguntar. Es dejar las cosas en las manos de Dios y no procurar por nosotros mismos represalias o justicia, sino dejar las cosas en las manos de Dios y no tomar nosotros la justicia o las represalias en nuestras manos. Eso es el perdón. No hacer nada de nosotros para procurar las represalias. A eso se refiere. Pero el perdón y dejar las cosas en las manos de Dios, esto no tiene que ver con los delitos. Cuando es delito, ahí no significa que no debemos hacer nada, se debe denunciar a la justicia cuando son delitos. Y tenemos derecho también de denunciarlo a la justicia, porque vivimos en estado de derecho. El apóstol Pablo también ejerció sus derechos cuando era perseguido. Él no dejó que lo humillaran, lo azotaran, sin reclamar su ciudadanía romana, sino en casos excepcionales, cuando no tenga que ver con delito o con crímenes. Cuando hay delito y hay crímenes, es decir, dejamos las manos de Dios, nosotros no procuramos nada,
pero se debe denunciar a la justicia porque se ha cometido un delito contra un ciudadano y la ciudadanía debe, debe castigar ese delito o ese crimen. Me estoy refiriendo a crímenes, asesinatos, a, a narcotráficos, lavado de dinero, de abusos sexuales, pedofilia, delitos, crímenes que nosotros nos hemos enterado o que se han perpetrado contra nosotros. Se debe denunciar eso a la justicia. Eso es nuestra responsabilidad. Vengativo no procurar por nosotros mismos las represalias, sino dejar las cosas en la mano de Dios. En este caso, en las manos también de la justicia terrenal, porque Dios lo ha dejado también a la justicia terrenal. En el verso 20, el verso 21, vencer el mal por medio del bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa parte de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza lo entienden, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Yo lo tuve que buscar en otras versiones, de Perfecto. que no lo entendía. Y sale que es como vergüenza, Exactamente. de avergonzado. Ascua de fuego amontonará sobre su cabeza, es decir, se va a poner rojo de la cara, se va a poner roja de vergüenza. Esa es la que quiere decir son muy gráficos los, los escritores bíblicos, el apóstol Pablo que está escribiendo acá. A eso se refiere. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea, eso es lo que hay que hacer cuando no entendamos una versión bíblica, ¿no? Utilizar nuevas versiones de la Biblia o comentarios exegéticos. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esos son los consejos. Mire qué práctico esta parte, ¿eh? ¿Qué más práctico puede ser? Solo exhortaciones y aplicaciones y exhortaciones y aplicaciones del texto bíblico y aplicaciones prácticas. Nada de doctrina ahora, sino la doctrina se está aplicando en esta sección del texto bíblico. ¿Algún comentario, mis hermanas, mi hermano Christopher, de lo que leyeron o reflexiones personales o lecciones espirituales de lo que respondieron en sus tareas y lo que hemos visto en clase hoy día? Creo que lo que más me dejó marcada ahora sí fue lo del amor, de lo del amor ágape, porque no, y lo del perdón, porque varias veces lo pregunté y no obtuve una respuesta que me dejara clara. Lo preguntaba una aquí y allá, y lo pasé, lo busqué diccionario y no. Y ahora por fin lo entiendo, po. Y claro, no es un sentimiento, es una acción. Y debemos esforzarnos por llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros, porque si el Señor lo hizo, siento que nosotros, como decía anteriormente la epístola, éramos enemigos suyos, y Él aún así se entregó por nosotros, debemos imitar su ejemplo. Así que voy a seguir buscando un poco más porque me interesó bastante el tema, me Perfecto, gustó mucho. muy bien. ¿Quién más? Respecto a eso igual, eh, con todo lo que lamentablemente se ve en las noticias respecto a tantos crímenes, por así decirlo, que ocurren dentro de nuestras iglesias, muchas veces la hermandad malinterpreta estos pasajes y es muy importante el poder enseñarlos, el poder predicarlos y todo, porque como ya sabemos, mucho se ve en redes sociales que se defienden este tipo de delitos y es muy lamentable. Pero si analizamos bien y hay una correcta enseñanza, nuestros hermanos no caerían en esos errores de encubrir. Mm, Así que creo que es muy importante porque a lo largo
bueno, de la historia también, es muy repetido que se encubran este tipo de cosas, como por lo menos ocurría, un ejemplo muy actual es lo que ocurrió en Canadá con los indígenas que Ah, sí. la Iglesia Católica lamentablemente abusó y también mataron lamentablemente a sus pobres niños. Entonces, muchas veces ocurre este tipo de cosas de encubrimiento y es lamentable. Pero como dije, es importante el poder enseñar esto para que nuestra hermandad también no caiga en estos errores. Correcto, Así que correcto. eso sería. Perfecto. Hay un libro de, ahí se llama, el nombre no recuerdo, pero parece que Berli, Juan Berli, Ederli, Juan Ederli. Se llama el libro Pastores que abusan. Es evangélico. Él dice que el abuso, en todo sentido, no solamente el abuso sexual, sino de manipulación, de control, de temas de económico, de lavado de dinero, tráfico de armas y abuso sexual, pedofilia. Describe todos esos fenómenos que ocurre dentro. Está limitado, dice que es un fenómeno religioso que ocurre en todas las religiones. Mormones, testigos de Jehová, musulmanes, católicos romanos, evangélicos. Él se dedica a investigar a iglesias evangélicas, algunas que son neopentecostales principalmente en Centroamérica, Colombia, por ahí busca algunas iglesias como representativas. Dice que es un fenómeno religioso. Estas personas son psicópatas que llegan a las iglesias y domestica las iglesias para que no denuncien estos crímenes. Se domestica, se manipula, se controla a la congregación. Se ejerce una domesticación para que no lo denuncien a la justicia y el lema es no toquéis a los ungidos. Es practicado también en toda nuestra iglesia. Hubo un reportaje hace un tiempo atrás que tenía ese mismo discurso de no tocar a los ungidos, porque podría venir juicio de Dios sobre nosotros si lo denunciamos a los tribunales de justicia terrenales. Pero muy bueno ese libro, Pastores que abusan, se llama, Juan Ederle, para no caer en las manipulaciones y también para enseñar a los hermanos, porque esto siempre va a estar presente lamentablemente en las iglesias. Hermano Christopher Barrientos. Profe, yo me quedo con el capítulo 10 verso 4 que nos dio explicación acerca de el cumplimiento de la ley en Cristo, acerca de la interpretación correcta que se ha sostenido tanto algunos eruditos como la interpretación clásica. Encuentro que, no sé, pero no hay que darle como mucha vuelta al tema de que ya el cumplimiento eh, está hecho, porque versículos anteriores veíamos que la ley tiene ciertas características, da a conocer el pecado, es santa, claro, es espiritual, pero es solamente eso. O sea, si da a conocer el pecado y no nos da la posibilidad de una redención ni de experimentar en este caso una reconciliación con Dios, eh, de nada nos sirviera conocerla. Entonces, todo encuentra cumplimiento, la ley mesiánica, mosaica, todo tiene su fin y su buen cumplimiento en Cristo. Eh, entonces, eso es lo que más me llama la atención. También el ejemplo que da Pablo acerca del olivo, perdón, que se compara a Israel también con los gentiles. Es un poco complejo en un inicio cuando uno empieza a leer el ejemplo que da, pero después la lección es eso. O sea, Israel tiene un inicio, es una raíz. Nosotros somos injertos en este caso, pero ni aún el judío tiene de qué jactarse ni el gentil tiene de qué jactarse, porque si el judío en primer lugar fue castigado por Dios, también nosotros
como gentiles también podemos tener la misma suerte si es que no tomamos en serio el sacrificio del Señor. Perfecto, muy bien. Hay que predicarlo en las iglesias estos temas, ¿eh? En Romano, una carta, pero extraordinaria para adoctrinar a los hermanos, ¿vale? En todos estos puntos. Perfecto, mi estimado hermano, hemos finalizado esta